Pueden ver mi pantalla, ¿no? Confírmenme. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor. Ya, listo. Bueno, hablar de estudios de abdomen, ¿no? Vamos a empezar a hablar. El estudio de radiografía es bastante útil para sospecha de múltiples patologías, obviamente no para todas. Si hay la sospecha de una obstrucción intestinal, ¿qué es lo que pasaría? Pues las asas intestinales se dilatarían, se llenarían de aire, producirían mayor cantidad de líquido y esa cantidad de líquido nos daría un nivel hidroaéreo. Entonces, ¿la obstrucción intestinal con la radiografía de abdomen es útil? Claro que sí. ¿Cómo se tomaría una radiografía de abdomen para pensar en una obstrucción intestinal o una perforación intestinal? Lo ideal es tenerlo al paciente en cualquiera de las dos, 10 minutos pues de pie, si el paciente colabora, ¿no? Eso ayudaría bastante. Y en caso de los pacientes que no colaboren, puesto en decúbito dorsal y con una incidencia tangencial, ayudaría bastante para ver esos niveles hidroaéreos y esa distensión de asas intestinales, ¿ya? El seguimiento de cálculos de las vías urinarias. ¿Por qué menciono eso de las vías urinarias? He puesto de que los cálculos de la vesícula son mayormente conformados por colesterol, así de que no siempre los cálculos biliares van a representarse por medio de radiografía. Es porque su densidad no siempre es alta. Muchas veces no se dejan representar por radiografía, ¿ya? O sea, en ese caso, pues es mejor una ecografía que una tomografía, mejor que una radiografía para la definición de cálculo biliar, ¿ya? Pero en cuanto a las vías urinarias, ahí es todo lo contrario. La conformación es más de oxalato cálcico, fosfato cálcico, y esas hacen de que sean más radiopacas, distinguiéndose pues en una radiografía simple abdomen, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un estudio simple de abdomen, significa que es una radiografía convencional cualquiera que al paciente solamente se le hace el disparo de rayos X al abdomen y eso es el estudio simple, ¿no? Pero lo ideal en algunos pacientes, cuando hay tiempo para evaluar, es prepararlos, ¿no? Usar laxantes para que esos gases intestinales no nos creen artefactos, superposición de imágenes, hay a veces de posiciones muy densas que nos pueden simular y dar artefacto de radiopacidades y falsos positivos en cuanto a los cálculos. Así que en algunos casos, si es posible, si el paciente no es de emergencia, si no es un paciente para diagnóstico o de urgencia, entonces lo ideal sería preparar al paciente, ¿ya? Bueno, en cuanto a los cuerpos extraños, no todo cuerpo extraño es representado por radiografía, tendrían que ser de alta densidad para verse, ¿no? Al atragantarse un hueso, por ejemplo, los huesos no siempre se van a ver por radiografía, ¿no? Ustedes van a querer saber dónde está el hueso, si siguen el esófago o así un hueso grande y piensan de que va a hacer alguna perforación. Bueno, el estudio de radiografía no ayudaría mucho, ¿no? Pero si fuera de un artefacto de alta densidad, pongamos una moneda, algún artefacto metálico, alguna aguja, entonces ahí sí ayuda bastante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos de evaluar? El patrón gas, el aire extraluminal, pues si hay aire por fuera del asas intestinal, sospecharíamos en un paciente no operado, sospecharíamos en un neumoperitoneo, ¿no? Obviamente no debería haber aire por fuera de las asas intestinales.
Entonces, por gravedad, ustedes saben de que el gas intestinal va a dirigirse pues más hacia la región superior. Es por eso el tema de 10 minutos al paciente de pie, ¿no? Porque se dispone esas burbujas aéreas hacia la región subdiafragmática de cualquiera de los lados. Entonces es por eso siempre evaluar en estas sospechas la región debajo del diafragma, ¿ya? Un patrón normal de gases en esta radiografía, como ven, vemos acá unas radiolucidez redondeadas eh, que nos representa pues el marco colónico. Estas flechas nos indican pues el músculo iliosoas, ¿no? Que debería notarse bien. Cuando hay un proceso inflamatorio, este músculo no se representa muy bien. Procesos retroperitoneales, se desaparece esta representación del músculo. Acá tenemos en el lado derecho un estudio ya no simple, sino es un estudio contrastado. A esto le llamamos doble contraste. ¿Por qué? Se utiliza un contraste que se le ingresa en forma retrógrada por el ano, se le introduce un contraste de alta densidad o rayos X. Hay dos tipos, hay uno que es el hidrosoluble y el otro que es sulfato de bario. El sulfato de bario tiene una consistencia, hagan la idea ustedes como harina, ¿no? Harina con un sabor de vainilla usualmente, y a esto lo diluyen, lo mezclan y se le pone por el recto, ¿no? Con un tubo. Y entonces, antes del procedimiento, al paciente se le hace las preparaciones cotidianas, como purgarse, dieta blanda 2 días. Entonces, llega el paciente, se le hace una radiografía simple para ver si hay alguna calcificación, algún cuerpo extraño, alguna visceromegalia o algo que nos pueda de repente interrumpir la evaluación. Si todas las condiciones son adecuadas, colocamos el enema por contraste. Colocamos la cánula por el recto, se le ingresa el contraste, ¿no? Por lo menos unos 2 litros, y el paciente se le dice de que vaya a defecar. En ese mismo momento se le retira, se va al baño y se acuesta. Otra vez se le ingresa la cánula y ya no se le ingresa más líquido, sino se le ingresa con una pería aire, con una pería así como el manguito para tomar la presión, se le ingresa aire y este aire va a configurar muy bonito las paredes del colon, del recto y el sigmoides. Como ven acá, miren qué bonito se ve blanquito las paredes. ¿Por qué? Si no le hubiéramos metido aire, para empezar, las asas intestinales estuvieran colapsadas. O sea, no la veríamos así bonito. Entonces, al poner aire, nos va a dar el segundo contraste. Entonces, a esto le llamaríamos estudio de colon doble contraste. Porque el primer contraste es el sulfato de bario que les he mencionado y el segundo contraste sería el aire. ¿Ya? Entonces se hace diferentes tomas y pues sirve para evaluar la morfología de las paredes. De repente hay unos saquitos por afuera que se llaman divertículos o unas imágenes en su interior que son pólipos, si hubieran imágenes aditivas de sustracción es por dentro. Y si fueran por fuera unas bolitas, como unos globitos, serían divertículos. ¿Ya? Y diverticulitis, hablamos de que es un proceso inflamatorio al divertículo. ¿Ya? Acá tenemos un patrón de impactación de heces. Como vemos, son múltiples imágenes aéreas, como unas agrupadas, que más lo van a representar pues en el colon descendente y en el sigmoide. Entonces, a esto pues estaríamos pensando pues una constipación, ¿no? Miren lo que tenemos acá. Una representación para empezar
hay una distensión de las asas intestinales en este paciente, bastante marcada, de todas, tanto las gruesas como las delgadas. Están agrupadas. Efectivamente no hay niveles hidroaéreos, pero sí están bastante dilatadas y las paredes están distendidas, engrosadas. Este engrosamiento hace sospechar pues de que nos encontramos frente a un proceso obstructivo. ¿Cómo son los niveles hidroaéreos? Lo normal es que hayan 3 niveles hidroaéreos, ¿ya? El estómago, a nivel del ciego, ¿ya? Y si se acepta, otro más por ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve? Son estas imágenes así, ¿no? Entonces, hay el aire para arriba y el líquido para abajo. Son como líneas horizontales que nos hace sospechar de que arriba hay aire y abajo hay líquido. Entonces, una diferenciación entre intestino grueso y delgado. Primero, el intestino grueso, ustedes ya saben, está ubicado más en la periferia, ¿no? Esto sería el intestino grueso, son los que es por el marco externo, ¿no? Las austras generalmente no se extienden de manera completa del intestino grueso desde una pared hacia la otra. Y en cuanto al intestino delgado, su localización más central, las marcas valvulares se extienden típicamente a través de la luz del intestino delgado, desde una pared hacia la otra. Las válvulas convientes están mucho más próximas entre sí a las austras, ¿no? Miren cómo tenemos acá el ilio, tenemos las paredes lisas, ¿no? Son continuas, las austras son finas, son continuas totales, ¿no? A diferencia del colon. Existe una proyección lateral del recto para ver un espacio que hay entre el hueso sacrocoxis y el recto, porque si hubiera algún tumor del recto, entonces este espacio, ¿no?, retrocecal, nosotros la tendríamos más ampliado. Lo normal es que sea de 0.6 como máximo, y si estuviera mayor el diámetro, entonces pensaríamos de que acá hay tumores. Esta radiografía que ven acá es una radiografía tangencial, como les he explicado, y nos va a ayudar bastante para la diferenciación, pues, de obstrucciones intestinales. Entonces, un decúbito dorsal, supino, prono y de pie. Algunas características, algunas calcificaciones osteocondrales, que es fisiológicas, esto no es patológicas, pacientes ancianos. Algunas calcificaciones vasculares que le llamaríamos flebolitos. Ustedes lo piensan y dicen, está lleno de cálculos en la vejiga, ¿no? No, ustedes le hacen una ecografía o le hacen una tomografía y se dan cuenta que todas estas imágenes cálcicas redondeadas no pertenecen al sistema urinario, sino están alrededor de los vasos sanguíneos. Estos se llamarían flebolitos. La visceromegalia, lo que nos va a condicionar, pues, es el desplazamiento de las asas intestinales hacia el otro lado, ¿no? Como ven acá, el lóbulo derecho es prominente, sobrepasa la cresta ilíaca. Acá miren el vaso, lo grande que es. Es un vaso bastante grande y un hígado bastante grande, donde la redistribución, pues, de las asas intestinales son más centrales, ¿no? Acá tenemos la posición de los riñones, ¿no?, en los flancos, derecho e izquierdo, y una representación. Este es un estudio con contraste endovenoso que se le aplica yodo hidrosoluble y nos sirve para la evaluación de la función renal, la morfología renal, eh, la filtración de los riñones, a ver si funcionan, para ver su morfología de los uréteres, para ver si hay retención urinaria.
a eso se le llama un estudio de urografía excretoria, ¿no? Como ven acá, los riñones se representan medianamente y se ve muy claramente los uréteres, ¿no? Con su descenso normal. Vemos acá la vejiga blanca porque ya filtró el contraste. Acá lo tenemos, su morfología, ¿no? Cómo se ve una vejiga. Miren esta radiografía, aparte de que estamos viendo acá la prótesis completa de la cadera izquierda, vemos acá una imagen redondeada, como quística, homogénea. Le hacemos una tomografía y miren lo que estamos viendo acá con el desplazamiento de las asas intestinales y de todos los órganos. Parcialmente nos diría lo que está pasando, ¿no? Pero no lo sabemos porque no podremos medir la unidades de Hanfrey ni las características exactas de esta lesión, ¿no? Pero en la tomografía sí estamos viendo que es una lesión hipodensa, de paredes finas, de contenido homogéneo, que nos está condicionando un efecto de masa con desplazamiento de los órganos hacia el otro lado, ¿no? Entonces, hay bastantes cositas que sí se pueden ayudar, que nos pueden dar el dato diagnóstico por radiografía, pero también tiene muchas limitaciones, así que tengámoslo como un estudio de ayuda y si hay la necesidad, pues se amplía, ¿no? En cuanto a tomografía, ¿no? Ustedes, así como ya estábamos evaluando el tórax, entendamos de que el estudio de tomografía es un estudio multiplanar donde nosotros podríamos no solamente evaluarlo en este corte axial, sino coronal, tangencial, sagital, reconstrucciones 3D, evaluaciones vasculares. Entonces, la tomografía tiene mejor representación anatómico de unidades Hanfrey también. Nosotros podemos saber las densidades de las lesiones. La tomografía nos ayuda en el estudio contrastado a definir si la tumoración, pongamos que hay en el hígado, tiene muchos vasos sanguíneos o tiene muy pocos vasos sanguíneos. Para eso nos ayuda el estudio con contraste. Nos ayuda para definir también los espacios en caso hubiera alguna fístula, recto vaginal y así cualquier de otro índole. Entonces, entendamos un poco de un repaso de anatomía, ¿no? Anatomía del hígado, los dos lóbulos, derecho e izquierdo, ligamento falciforme, tenemos un tercer lóbulo que es el segmento 1, que es el lóbulo caudado, que está alrededor de la vena cava inferior. Nosotros acá tenemos el páncreas, ¿no? Que siempre se va hacia atrás en su región retrocecal. Tenemos el vaso, ¿no? Que está al nivel de la cola del páncreas. Acá se representa discretamente las glándulas suprarrenales, la aorta con el tronco celíaco, el estómago, ¿no? Acá tenemos la vesícula, todo lo que es líquido se ve hipodenso. Miren la diferencia entre la grasa, que es más oscuro que el contenido biliar. Si hubiera algún cálculo, siempre se va a ver por tomografía, ya les he dicho, no, porque algunos son hipodensos, porque son de colesterol, pero que se ven muy clarito por eco, pero por tomo no ayuda, ¿ok? Y si la pregunta fuera ahí, los pólipos, igualmente, ¿no? O sea, por el tamaño y los cortes, la ecografía define mejor los pólipos, excepto de que nosotros querramos evaluar captación de contraste del pólipo o de evaluar alguna infiltración de las paredes en el hígado. Entonces, en ese sentido, los pólipos sí son mejor evaluados por tomografía. Acá tenemos el estómago lleno de aire, tenemos el páncreas, ¿no? La cabeza, el cuerpo y la cola. Este es el lado derecho, el lado izquierdo, que ahí se insinúa como una patita de gallo, que son una Y, una morfología en Y, que son las glándulas suprarrenales. La derecha y la izquierda, miren cómo son, no se olviden, así de esa manera, de esa morfología, ¿no? Si ustedes ven una bolita, ya es patológico. El riñón derecho, el riñón izquierdo, como ven es un estudio contrastado, el contraste ya pintó el riñón y tanto la cortical como el parénquima.
Las asas intestinales, como vemos acá, están llenos de blanco, de un contenido contrastado. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿a todo estudio de abdomen se le hace estudio con contraste? ¿Y qué contraste es? Bueno, ese mismo contraste que le metieron por la vena al paciente, se le abre la jeringa y le dices al paciente, bébelo, ¿ya? Entonces, esperan unas 2 horas para que con agua, obviamente, para que diluya un poco, esperan 2 horas que el paciente camine para que ese contraste que se ingirió vaya hacia las paredes del intestino. ¿Y para qué me va a ayudar? Si es la pregunta. Si no tengo doble contraste del aire, o sea, las paredes no están tan distendidas para evaluarlo efectivamente. Bueno, dentro de todo lo que existen limitaciones, todo ayuda y no necesariamente tengo que hacer ese examen del doble contraste por tomografía porque nosotros ya tenemos una mejor representación anatómica en cuanto a los planos, ¿no? Como ven acá, si hagamos la idea, hubiera algún tumor, pues no solamente me importaría evaluar la pared del tumor, el grosor, también me importa evaluar la grasa, esa grasa mesentérica, que es lo que estoy señalando. Si hubiera algún tumor o algún proceso inflamatorio, ya no lo van a ver así bonito, oscuro, lo van a ver blanco, como si estuviera estriada la grasa, verían ganglios. Entonces, evaluamos otros criterios. Y bueno, yo me hago la autopregunta nuevamente, doctor, entonces, ¿para qué se le mete contraste oral al paciente si yo voy a estar evaluando otros criterios? No, no. Yo evalúo, además de las paredes del tumor, evalúo si me está condicionando estenosis de la luz. Si el contraste no baja, no pasa al intestino grueso, no desciende hacia el sigmoides, entonces confirma de que hay una obstrucción. ¿Ya? La vejiga, también un contenido que va de las unidades de Humphrey de 0 a 20. La grasa pues, puede ir de menos 200, menos 300, de repente menos 800. El músculo, este músculo, vamos acá, los glúteos, cualquier tipo de músculo, si nosotros medimos las unidades de Humphrey, serían entre 30 a 80. El líquido de 0 a 20. Pongamos este hueso, cualquier tipo de hueso, las unidades van entre 200 a más. Entonces, las unidades de Humphrey sí se pueden evaluar por tomografía, cosa que por rayos X no. Acá tenemos un estudio del yeyuno, ¿no? Del duodeno, el yeyuno. Entonces, es un estudio que no es que esperamos por el recto, como les he explicado, el doble contraste Hacienda, no. Este es un contraste oral, un estudio de yeyuno, donde se le ingiere, al paciente se le dice que ingiera, pues, el sulfato de bario o el yodado hidrosoluble y esperamos un tiempo para evaluar pues las paredes y la morfología, ¿no? Los seguimientos del sulfato de bario, cómo está yendo, cómo desciende, cada media hora lo tomamos. Miren acá estas imágenes redondeadas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá, pues tenemos acá unos pólipos, ¿no? Grandes, que nos va a significar de que este es un cáncer, ¿no? Y acá, estas bolitas afuera son divertículos. En cuanto a un abdomen agudo, ¿no? El abdomen agudo es una patología quirúrgica, entonces vamos a evaluar por radiografía, pues, algunas patologías que se asocian a este abdomen agudo, ¿no? Como el hilio funcional localizado, asas en centinela. Se observa una o dos asas del intestino delgado con dilatación persistente. Miren, acá tenemos el hilio que están distendidas, pero persistentemente. Miren esta asa como una herradura y que mutila después, ¿no? Entonces, esta mutilación se observa pues porque hay un nivel hidroaéreo. Entonces, ¿en qué patologías está generalmente esta patología? Del hilio funcional focalizado o localizado o asas en centinela,
en patologías inflamatorias como la colecistitis, pancreatitis, apendicitis, diverticulitis, úlcera o cálculo renal. Ahora tenemos el ilio funcional ya no focalizado, sino generalizado. Miren, todas las asas intestinales están distendidas, dilatadas. El estómago también puede sumarse y puede también estar dilatado. Múltiples niveles hidroaéreos en todo el largo de las asas. Los ruidos intestinales, si le hacen la ocultación, es inexistente. Pero una característica importante para hablar de que es ilio y no obstrucción es que ven acá el recto tiene que tener aire. La obstrucción intestinal no hay aire. Miren acá, una obstrucción intestinal, miren los múltiples niveles hidroaéreos como en escalera, ¿no? Tenemos acá pues las asas intestinales, no solamente hay los niveles, también hay bastante dilatación, mayor de 2.5 centímetros. Y pues estas características en escalera, ¿no? Miren acá una obstrucción intestino delgado y tenemos aquí el yeyuno que es bastante distendido, ¿no? Miren la distensión y los niveles hidroaéreos también. El edema de las paredes de las asas intestinales. Este estudio no tiene contraste, por si acaso. ¿Y por qué se ve tan clarito las austras? Es por el edema, ¿ya? Edema. Miren acá tenemos una hernia, ¿no? Una hernia que me ha condicionado una obstrucción intestinal, miren. Una hernia inguinoescrotal y nos está condicionando la marcada dilatación de las asas intestinales, ¿ya? Y en este estudio contrastado, como vemos, las asas intestinales están bastante dilatadas. Las asas intestinales son mayores de 2.5 centímetros, ¿no? Bueno, lo más importante les enseño. Y en cuanto a este estudio tomográfico, miren acá hay un signo de las heces en el intestino delgado. ¿Qué pasó acá? Sino de que no hay una salida del contenido fecal y ya se forma heces, pero no llegó ni siquiera al intestino grueso, sino solamente en el intestino delgado y está formando, ¿no? Una obstrucción en asa cerrada, miren acá, también nos está orientando pues de que es una torsión intestinal, ¿no? Igualito, miren, en esta tomografía las asas intestinales dilatadas, el nivel hidroaéreo, el aire y el líquido, múltiples dilataciones, ¿no? Y acá como ven hay un quistecito en el riñón derecho y acá nos está diciendo pues la causa de la obstrucción, ¿no? La rotación. Miren acá, estas burbujitas de aire que hay están no dentro de la luz, sino están en la periferia, en la pared intestinal, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de las complicaciones de una obstrucción intestinal. Ya está. El vólvulo de colon, lo que tenemos acá es un signo del grano de café, miren. O sea, el colon se ha girado en su eje y nos está produciendo pues una isquemia y la marcada dilatación, miren, del sigmoides o del colon. Y esta es una situación quirúrgica. Miren acá el vólvulo también que ha girado en su eje. El aire que les está hablando cuando hablamos de neumoperitoneo, miren acá debajo del diafragma, acá hay aire, ¿ven? Acá también, aire. No se equivoquen con el estómago. Más claramente lo van a ver acá en el hígado. Por tomografía, miren cómo se ve el aire, como un nivel, aire. Acá el diafragma es este, el aire es todo esto. De la misma manera, el aire es esto.
¿no? El signo de Rigler, ¿no? El signo de chilaiditiis, cuando hay, las asas intestinales están superpuestas en el marco colónico, es a nivel subdiafragmático derecho o izquierdo, ¿no? Hay chilaiditiis derecha o chilaiditiis izquierda. El signo del ligamento falciforme que tenemos acá, todos nacemos con este ligamento falciforme, que es los vestigios del cordón umbilical, y cuando hay un neumoperitoneo, es el aire que va a ocupar este espacio, nos hace la representación, ¿no? El aire en el retroperitoneo, como vemos acá, este es el espacio retroperitoneal, también hay aire, puede estar causado por algún procedimiento quirúrgico o iatrogenias o de repente pielonefritis. Aire en la pared intestinal, ¿no? Como vemos acá, como burbujitas, como ocupación de quistes de aire, ¿no? Aire en el sistema biliar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que pasó es de que esa vesícula tuvo un cálculo. El cálculo salió y está causando obstrucción. Miren, aquí está el cálculo, salió y está por el intestino. Me produce dilatación de las asas intestinales. Y al momento de salir y entrar por el duodeno, entró aire. ¿Ya? Por eso vamos a ver aire en las vías biliares. Algunas calcificaciones paracardíacas, ¿no? Quiste paracardíaco calcificados. Acá tenemos una vesícula biliar calcificada. Recuerden que si la vesícula se calcifica es en sus paredes, estamos hablando de una colecistitis crónica y esta tiene un nombre que se llama vesícula en porcelana, ¿ya? Y es candidato a un tipo de cáncer que son los adenocarcinomas, ¿ya? Entonces, recuerden esas características. Bueno, algunas calcificaciones de otros tumores, un leiomioma, cómo se calcifica, miren acá un tumor grande, un mioma uterino, parcialmente calcificadas. Los traumatismos abdominales, tenemos este hígado con una colección subcapsular, con áreas pues de ruptura, ¿no? Hay fisuras, hay un sangrado extracapsular y intraparquimal. Del mismo modo, la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que nos conduce, pues, el signo de la cuerda, miren, ¿qué es lo que está pasando? Nos produce de que en la unión ileocecal produzca una estenosis significativa, algunas adherencias, algunas fístulas, y nos va a dar pues esa característica, como ven acá, del signo de Crohn, ¿no? Estenosis. La diverticulosis, como les he dicho, son imágenes aditivas, o sea, son como bolitas, como globitos por fuera de las asas intestinales, más usualmente en el sigmoide. Entonces, estas bolitas se llaman divertículos, pero si se inflama, me va a producir estriación grasa, puede producir líquido, entonces ya cambia del término diverticulosis a diverticulitis. Este es un estudio con contraste, doble contraste, y lo que estamos viendo acá son estas imágenes aditivas, ¿no? Y si hubiera una imagen por dentro, ¿qué sería? De sustracción. ¿Y cuál es la imagen de sustracción? Cáncer o pólipos, ¿ya? Miren acá una diverticulitis, acá es una imagen heterogénea, fea, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo inicialmente acá? Miren, la grasa que debe ser así oscura, acá se ve como blanquita, ¿no? La grasa mesentérica. Pasó el tiempo y miren toda la colección, abscesos que hay acá y hay aire, ¿no? Este es quirúrgico. Esta es la imagen que le decía de sustracción. ¿Qué es lo que significa? Que dentro de la pared de la luz
me creció una imagen como una verruga, que a esta se llama pólipos. Esta es una tomografía en reconstrucción 3D intraluminar, ¿no? Una colonoscopia virtual en 3D y lo que estamos viendo pues es una imagen de sustracción, ¿no? Intraluminal con su pedículo, miren, con su pedículo. Una apendicitis, como se caracteriza, es un coprolito. El coprolito es una imagen hiperdensa, una bolita blanca dentro de la luz del apéndice. La estriazón, miren lo blanco que es, así debe verse la grasa. Pero miren la grasa alrededor del apéndice, se blanquea, ¿no? Entonces, estos son los signos de apendicitis. Obviamente, si hay colecciones, ya está perforada y gangrenada y todo eso. Una pancreatitis de la misma manera, estamos viendo pues unas colecciones, estriación grasa, el páncreas comienza a incrementar su volumen y si hay dos tipos de pancreatitis, ¿no? La edematosa intersticial y la necrotizante. Si fuera un pancreatitis de origen necrotizante, si en la aplicación de contraste el páncreas no pinta parte del tejido glandular, entonces hablaríamos del necrotizante. ¿Ya? Hay criterios de Baltasar, el score ¿no? de riesgo, eso lo leen ustedes, otro momento vamos a hablar de Baltasar. Alteraciones hepáticas, como algunos tumores que van a ver acá, un estudio sin contraste. Miren acá en este estudio contrastado, el tumor capta. En otro momento, el contraste, el tumor deja de captar. Y así, bueno. Bueno, chicos, una clase introductoria de lo que vamos a tocar toda esta unidad. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, están que duermen, ¿no? Ya, chicos, entonces a partir de las 10 de la mañana ya van a poder subir los trabajos que me han enviado, ¿ya? Hagámoslo de esa manera en el Cisco, así si nos auditan ya están los trabajos subidos, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿Van a hacer todos los trabajos o solamente el último? Va a ser el último. Ya, la señorita, la secretaria que me está ayudando, le voy a decir que en otro momento suban los trabajos que ya les he dejado anteriormente para que los suban, ¿ya? Pero para mañana solamente el que es de esta última grupo de imágenes. Ya, chicos, bueno, se me cuidan. Nos estamos viendo el día lunes. Que les vaya bonito y sigan leyendo, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, doctor, Hasta luego, doctor. Ya. Hasta mañana. Doctor. Chao.